Había un hombre llamado Daniel. Desde pequeño aprendió que el mundo era un lugar frío. Sus padres no le daban amor, le daban golpes, le daban silencios, le daban heridas que ningún médico podía ver. En la escuela no tenía amigos. Era el niño que nadie quería cerca. Y cada vez que alguien le hablaba de Dios, cada vez que alguien le decía, «ten fe», algo malo ocurría después. Primero su madre se fue, luego su padre cayó en el alcohol, luego la pobreza, luego la soledad más absoluta. Daniel sacó una conclusión muy simple. Si Dios existe, claramente no me quiere a mí. Pero la vida a veces sorprende. A sus 26 años, Daniel conoció a Sara. No fue un flechazo de película. Fue algo más profundo. Era la primera persona que lo miraba de verdad, que lo escuchaba, que no se iba. Se enamoraron despacio, como se enamoran las personas que han sufrido mucho. Se casaron, sin iglesia, sin curas, sin promesas a un Dios en el que ninguno de los dos creía. Solo ellos dos, sus firmas, y una felicidad que Daniel nunca pensó que merecía. Y entonces llegó Mateo, su hijo. Por primera vez en su vida, Daniel supo lo que era amar sin condiciones. Supo lo que era mirar a alguien y pensar, por ti haría cualquier cosa. Mateo tenía 7 años cuando empezó a cansarse con facilidad. Al principio parecía normal, niños que juegan, que se agotan. Pero Daniel notaba algo, una palidez, una mirada distinta. Fueron al médico, luego a otro, luego a otro. Las pruebas, los análisis, las esperas interminables en pasillos fríos de hospital. Y siempre el mismo diagnóstico. La enfermedad de Mateo era grave, muy grave. Un médico se lo dijo mirándole a los ojos. Señor Daniel, solamente un milagro podría cambiar esto. Daniel salió al pasillo, se sentó en el suelo y por primera vez desde niño lloró. No lloraba de tristeza solamente, lloraba de rabia, de impotencia, de una pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Por qué él? ¿Por qué su hijo? ¿Qué había hecho Mateo para merecer esto? Esa noche, Daniel no pudo dormir. Sara dormía a su lado, agotada de tanto llorar. Y él se quedó mirando el techo en la oscuridad, pensando, recordando, sintiéndose completamente solo, como cuando era niño. Fue entonces cuando ocurrió algo que Daniel no supo explicar. La habitación no cambió. No hubo luces brillantes, no hubo truenos ni señales del cielo. Pero de repente, no estaba solo. Había alguien sentado al borde de la cama. Una presencia, calmada, sin amenaza, sin juicio. Daniel quiso tener miedo, pero no pudo, porque esa presencia no traía miedo. Traía algo que él casi había olvidado que existía, paz. Y entonces escuchó una voz, no con los oídos, la escuchó dentro. Daniel, solo eso, su nombre, dicho con una ternura que nunca nadie le había dado. Daniel preguntó en voz baja, ¿quién eres? Y la respuesta llegó suave, sin prisa. Alguien que te conoce desde antes de que nacieras. Alguien que estuvo contigo en cada momento en que pensabas que estabas solo. Daniel sintió algo romperse dentro de él, y también algo abriéndose. Dijo con amargura, si estuviste conmigo, lo hiciste muy mal. Y la voz no se defendió, no se enojó. Simplemente respondió, lo sé, entiendo por qué lo sientes así. Y no voy a pedirte que finjas que no dolió. Daniel apretó los ojos. Entonces, ¿para qué vienes ahora? Porque tu hijo te necesita entero. Y tú no puedes estar entero si sigues cargando solo con todo esto. Daniel sintió que la garganta se le cerraba. Dijo con la voz quebrada, los médicos dicen que solo un milagro lo salvaría. ¿Y tú sabes cuánto tiempo llevo sin creer en los milagros? Yo también fui traicionado, Daniel, por personas en las que confiaba, por amigos que me abandonaron en el peor momento, por los que juraron estar conmigo y luego miraron para otro lado. Sé lo que es que el mundo te falle cuando más lo necesitas. Por eso no te pido que confíes en el mundo.
te pido que confíes en algo más grande que el mundo. Daniel se quedó en silencio un largo momento. Luego preguntó casi en un susurro: ¿y si ya es demasiado tarde para mí? Nunca es demasiado tarde. Esa es la única promesa que siempre cumplo. No te pido que lo entiendas todo. No te pido que dejes de tener dudas. Solo te pido un paso, Daniel. Un solo paso. Daniel no respondió más, y la presencia se fue despacio, como se va la luz al amanecer, sin ruido, sin drama, solo dejando esa paz extraña en el pecho. A la mañana siguiente, Daniel se dijo a sí mismo que había sido un sueño, que el agotamiento le había jugado una mala pasada, que la mente hace cosas raras cuando el dolor es demasiado grande. Pero ese día, mientras llevaba a Mateo a una nueva revisión, pasaron por delante de una iglesia, y Daniel se detuvo. Sara lo miró sin entender. ¿Qué pasa? Él no supo qué responder. Solo dijo: espérame aquí. Entró solo. La iglesia estaba casi vacía. Olía a madera vieja y a velas. La luz entraba por los vitrales de colores y caía sobre las bancas en silencio. Daniel no sabía rezar. Nunca había aprendido. Se acercó al altar despacio, como si pisara terreno desconocido. Se arrodilló y se quedó así, en silencio, sin saber qué decir, hasta que las palabras salieron solas. No sé si me escuchas. No sé si existes de verdad. No sé si tengo derecho a pedirte nada después de toda mi vida, diciéndote que no existías. Pero mi hijo está enfermo, y yo haría cualquier cosa, por él. Así que si estás ahí, si de verdad estás ahí, por favor, no lo dejes ir. Él no ha hecho nada malo. Él es lo mejor que hay en este mundo. Por favor. Daniel se quedó arrodillado un buen rato, llorando en silencio, sin que nadie lo viera, sin que le importara. 3 días después, el médico los llamó. Daniel cogió el teléfono con la mano temblando. Escuchó, y tuvo que sentarse. El médico le explicó que los últimos análisis mostraban algo que no esperaban. La enfermedad seguía ahí, no había desaparecido. Pero algo había cambiado. Los marcadores habían mejorado de una manera que no sabían explicar del todo. Mateo no estaba curado, pero ya no estaba en peligro inmediato de muerte. Con el tratamiento adecuado, podía vivir, podía crecer, podía tener años por delante sin sufrimiento. Daniel colgó el teléfono, se quedó mirando la pared, y entonces, muy despacio, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo viera, sonrió. No era la sonrisa de alguien que lo tiene todo resuelto. Era la sonrisa de alguien que por primera vez en su vida tenía esperanza. Esa noche abrazó a Mateo más fuerte que nunca, y en silencio, sin palabras, en algún lugar dentro de su pecho, le dio las gracias a algo que ya no podía seguir negando. No entendía todo. Seguía teniendo preguntas, seguía teniendo cicatrices, pero había dado un paso, y a veces, un solo paso es suficiente para que todo cambie. Si hoy estás pasando por algo que parece imposible de superar, si sientes que Dios no te ve, si llevas tanto tiempo sufriendo que ya no sabes si la fe tiene sentido para ti, esta historia es para ti. Porque los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan despacio, a veces llegan en silencio, a veces llegan en la voz de un médico que te dice que todavía hay esperanza. Pero llegan, y tú mereces recibirlos.